Esta semana estuve navegando por internet y generalmente cuando uno utiliza un explorador con un computador o a través de los teléfonos inteligentes, realiza una búsqueda específica de algún interés. Pero esta semana, por alguna casualidad, antes de ingresar la búsqueda necesitada, abajo en la página de Google, que es el motor de búsquedas más grande que hoy día existe, con la fuente de datos más grande, base de datos, abajito dice acerca de Google, la empresa. Y entonces entré ahí y empezaron a mostrar varias cosas interesantes que nunca había visto, que ellos están realizando. Por ejemplo, uno va bajando y aparece un recuadro bastante grande y varios recuadros de colores que conforman uno más grande. Y cada recuadro, rojo, amarillo, azul, etcétera, etcétera, muestra lo que la gente está buscando en ese momento, en tiempo real. Entonces uno puede ver un fragmento de todas las búsquedas que se están haciendo en ese momento. Y uno ve bastantes idiomas, ve nombres que no entiende, ve en árabe, ve en ruso, etcétera, en español, inglés. Y seguí avanzando hacia abajo y dice, vea el historial de búsquedas por año. Entonces seleccioné ahí y di con la cuenta de que desde el año 2001, este gigante del Internet recopila los datos de lo que la gente ha buscado cada año, desde el año 2001, casi 20 años atrás. Y me fui a lo más atrás, a lo que más se podía llegar, 2001, y se despliega las búsquedas a nivel anual, de manera generalizada, y aparecen los top 10 de, por ejemplo, en el ámbito deportivo, la búsqueda número 1 fue Anna Kurnikova, del año 2001. En el ámbito de videojuegos, a quienes les gustan los videojuegos, se buscó Counter-Strike, de aquellos años. En las películas se buscó Harry Potter. Estos son los más destacados, lo que la gente más buscó. La mujer más buscada fue Britney Spears, que estaba en todo su apogeo. Y el top número 1 del hombre más buscado, más googleado, y también del trending topic más buscado, o sea, además de ser el hombre más buscado, ser el tema más buscado de todos, del año 2001, fue Nostradamus. Del año 2001, Nostradamus. Fue la búsqueda incluso más popular en septiembre, Nostradamus. Mes, si recuerdan bien, que se produjo el atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el hombre, de manera repetitiva, busca o siempre está buscando algo en qué afirmar el futuro que le depara? Ya vamos a hablar un poquito de Nostradamus, que es un profeta, según dicen, que escribió muchas profecías. ¿Por qué la gente sigue creyendo en algo que realmente no ocurre por las mismas personas, una y otra vez? Sucede una y otra vez en la humanidad. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Qué es exactamente la profecía para usted? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando hablamos de profecía? En base a, siento yo, una manifestación un tanto paranoica, colectiva, en los tiempos actuales que vivimos, que está mezclada con testimonios y estudios pseudocientíficos y también mucha falta de fe y de esperanza. Vamos a hablar hoy día de profecía. Y el enfoque correcto para abordar la muy cercana tercera temporada de fiestas, que está a pocos días de comenzar, donde está atiborrada de profecía. Si hablamos de trompeta, expiación, tabernáculos y último gran día u octavo día, son profecías que no se han cumplido. Por lo tanto, como bien se decía en el sermoncillo, preparémonos para lo que viene ahora con estas temporadas. Escatología. ¿Ha escuchado usted hablar de la palabra escatología? No es muy utilizada,
pero se usa mucho sin saber lo que significa. Del griego eschatos, que significa último, y logos, logía, estudio. Escatología es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas. Entonces es una corriente religiosa que estudia, digámoslo así, lo que viene, o lo que nosotros como cristianos hemos leído en la Biblia, los postreros días, los tiempos del fin, el final de los días, etcétera, etcétera. Hace poco conversé con una persona que hace 30 años formaba parte de la Iglesia de Dios Universal, antes del año 95. Me llamó mucho la atención, ya no está en la iglesia obviamente, pero me llamó la atención el cómo él definió lo que pasó antes del 95 a después del 95. Recordemos el 95 como la gran herejía, cuando se dejó la verdad y la gente se conformó con no guardar el sábado, no guardar las fiestas y que sea como voluntario. Antes del 95, según él, estábamos en el Antiguo Testamento. Y cuando después del 95 se dijo ya la ley quedó apartada, entonces según él se movió la iglesia al Nuevo Testamento. Esa es su definición de como de transición de un lado hacia otro. En cierta manera podríamos decir hasta cierto punto que es una definición correcta. ¿Por qué? Porque no somos una iglesia que se fundó en el Antiguo Testamento. Hay mucha historia, está el pueblo de Israel. Y solamente hace 2000 años atrás, que es lo que contempla el Nuevo Testamento, Cristo y los 12 apóstoles fundaron la iglesia, lo que se llama la iglesia primitiva, de la cual hoy día seguimos el legado y continuamos con lo que en aquellos años se impartió. Sin embargo, no obstante, esta definición para pensar que hay una transición es excluyente, ya que, según dicen, como el Nuevo Testamento no describe necesariamente que hay que guardar las fiestas, que no hay que comer animales inmundos y el sábado, etcétera, etcétera, como dicen que no está escrito en el Nuevo Testamento, entonces no se hace, no es necesario para ellos. Ya estuvimos hablando incluso la semana pasada, un estudio muy interesante del señor Segley respecto a cómo se espiritualizó el sábado y se acomodó para muchas personas. Acompáñenme en la primera escritura, en Lucas 24, olvidé darles el título de hoy, es De pie frente a la profecía. De pie frente a la profecía. Lucas 24. Creo que podrían encender el ventilador, aquí hay gente que está un poco somnolienta el día de hoy, para que no se nos duerman. En Lucas capítulo 24, gracias. Lucas capítulo 24 y versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. La ley de Moisés, los profetas y los salmos son las tres grandes partes que conforman no el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento. Las tres partes, que es la ley de Moisés, la Torá, la ley, los 5 primeros libros, el Pentateuco, los profetas grandes y menores, y los salmos, todos los libros sapienciales,
fueron utilizados incluso por Jesucristo para que hubiera como un cruce en el Nuevo Testamento. Escuche bien esto, nunca había hecho este ejercicio. Solo en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios, hay 258 citas directas o indirectas y alusiones al Antiguo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento, como está escrito, llama al Antiguo Testamento y hay una relación aquí de información muy interesante. Todo el Nuevo Testamento tiene cerca de 1000 conexiones con el Antiguo Testamento. Versículos, cerca de 1000 versículos que están conectados con el Antiguo Testamento, ya sea una referencia directa o indirecta o también una alusión. El libro con más referencias al Antiguo Testamento, ¿sabe usted cuál es? El Apocalipsis. Tiene 245 referencias con el Antiguo Testamento. Y aquí el ejercicio que lo encontré bastante interesante. Si el Nuevo Testamento, para los matemáticos, contiene 7.958 versículos, eso es el Nuevo Testamento, y si sumamos las casi 1000 conexiones con el Antiguo Testamento, del total de versículos que hay, y lo hacemos una referencia de porcentaje, llego a la conclusión de que el 12% del Nuevo Testamento se construyó en base al Antiguo Testamento. Un 12% de referencias hacia atrás. Entonces, cuando una persona dice o solo el Antiguo o solo el Nuevo, hay algo aquí que se rompe voluntariamente y que creemos que es un error. Cualquier historiador de cualquier historia no desecha la historia pasada. Ninguno. Sino que la toma para comprender el presente y hasta cierto punto prever lo que puede suceder cuando hay una circunstancia parecida en la antigüedad. Se puede prever, porque tal como el péndulo, la historia se repite una y otra vez. ¿Se acuerdan cuando hablamos del libro de los jueces? El círculo de los jueces, una y otra vez, 7 veces se da vuelta la misma situación. Y el ser humano es así. La gente vuelve a reclamar las mismas cosas una y otra vez. Y eso es una manera de aprender del presente y del futuro, gracias al pasado. Incluso Pablo, bíblicamente hablando, hizo una referencia y consideró el Antiguo Testamento como parte importante para comprender el presente y el futuro del cristiano, basados en la experiencia de Israel. No vayan aquí, en 1 Corintios 10, cuando habla de la roca, Cristo la roca, pero en 1 Corintios 10, 11 y 12 yo les leo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo al pueblo de Israel, a quien siempre estamos leyendo en todas las fiestas. Y dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando dice a nosotros, debería incluirnos a todos nosotros en esta época, para amonestarnos. Esto nos incluye porque somos parte de la iglesia. Y esta carta fue dirigida a los corintios. Eran más gentiles que judíos. La iglesia de los corintios, bien problemática, pero ahí estaba la iglesia. Ahí estaba Pablo amonestando e instruyendo a los corintios en esa antigua ciudad de Corinto, en el istmo de Corinto. Entonces, la profecía, estamos hablando de profecía, es una parte fundamental de la Biblia porque es una revelación de Dios para la humanidad, no es una revelación humana. Y en el Antiguo Testamento hay mucha profecía, mucha profecía. Por medio de la profecía, Dios se revela a sí mismo y revela el plan para la humanidad. Y explica el por qué estamos aquí.
Cuando uno lee la historia, lee la profecía, y uno dice, mira lo que pasó acá, entonces puede volver a suceder si yo no hago tal cosa. Se repite la historia a nivel colectivo, a nivel individual. Eso es la profecía. Y un profeta es una persona utilizada por Dios para hablar por medio de él. ¿Había pensado usted, o si le pregunto a usted, ¿cuál para usted es uno de los grandes profetas de la Biblia? ¿Había pensado Jesucristo como un profeta? Algunas veces no lo hacemos. Es el Hijo de Dios, se sacrificó, resucitó, pero él fue un profeta. Hebreos 1:1. Vamos al libro a los Hebreos. También me dijeron, el libro de los Hebreos es para los hebreos, para los judíos, entonces tampoco hay que tomarlo en cuenta en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ¿qué tomamos en cuenta? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ahí está el profeta, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ahí está Jesucristo. Dios habló por medio de Jesucristo. Fue un profeta dentro de muchas cosas. En el mensaje de Jesucristo, como profeta, explica y deja en claro el destino de la humanidad. Revela la manera en que Dios va a cumplir su plan maestro. Y a nivel general, si metemos a todos los profetas en el mismo saco y hacemos un resumen, ¿de qué han hablado los profetas en la Biblia? Van a hablar de que el día próximo le va a caer, lo van a atropellar a una persona. ¿De qué han hablado los profetas en el registro bíblico? Son básicamente tres cosas, si lo podemos resumir a grosso modo. El primero punto es el Mesías. Como decía, y lo leímos hace poco, esto estaba escrito de mí en las Escrituras y se ha cumplido y ustedes son testigos. Los profetas escribieron sobre el Mesías, el ungido, el Cordero, no para salvar a Israel físico en ese momento como se lo exigieron y pidieron. Había una malinterpretación aquí. Pero muchas de las profecías están relacionadas con la primera y la segunda venida de Jesucristo. Hablando del Mesías. La profecía explica la necesidad de las dos venidas, de la primera y la segunda, para el cumplimiento del plan de Dios. Pascua, trompetas, Jesucristo sacrificado, Jesucristo lleno de gloria y honra acá a la tierra, viene en su esplendor. Tienen que ver con estas profecías. ¿Y qué son las fiestas santas? Por eso la gente no entiende estas cosas, porque no guarda las fiestas santas. ¿Cuán sencillo puede ser explicar el plan de Dios resumiendo las fiestas santas? El Mesías no siempre está mencionado específicamente en cada mensaje profético. Sin embargo, es la figura principal. Todas las fiestas, el personaje principal de las fiestas es Jesús, el Mesías. Se haya cumplido o se vaya a cumplir, ahí está Jesús. Hay gente que dice que ama a Jesús, pero bueno, Jesús en toda la fiesta, no, eso sí que ya no es necesario. Ese es el punto número 1 sobre las tres aspectos fundamentales o resúmenes de lo que han hablado las profecías, el Mesías. Punto número 2, el reino de Dios. El reino de Dios o la misión de Jesucristo. La misión del Mesías. Fue esto lo que justamente proclamó en la tierra, las buenas noticias. Eso predicó Jesucristo. Las buenas noticias del reino de Dios, en Lucas 8:1, ahí léalo. Está predicando el evangelio del reino de Dios. Está predicando de tabernáculos. Incluso después de haber resucitado durante esos 40 días,
Recuerden que eran 50 días para Pentecostés y estuvo 40 días ahí, luego ascendió al cielo y vinieron 10 más y ya vino Pentecostés. Una vez resucitado Jesucristo, se mostró como prueba infalible, como diciéndole a los apóstoles, ahí mismo diciéndole, ¿no ven que era cierto lo que yo les había dicho, lo que ustedes estudiaron en el Pentateuco? Los profetas hablaron de mí. Aquí estoy. ¿No vieron que era cierto? Era como que Cristo le estaba diciendo de alguna manera, ahora son testigos. Y ahora tienen que predicar el evangelio del reino de Dios. ¿A quién le dijo eso? A la iglesia. Es lo que continuamos haciendo el día de hoy. Eso es lo que hacemos hoy como iglesia. Una parte fundamental de nuestra misión. En Hechos 1:3 pueden ver cuando Jesucristo habla sobre esto. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3, las profecías o los profetas hablaron como tema tercero y último del objetivo de Dios, que es la redención y salvación. La profecía continuamente tiene una carga de advertencia. Va a pasar esto, si no haces algo, va a pasar esto otro. Dios está advirtiendo todo el tiempo. Él nunca llega y lanza una lanza, valga la redundancia, sobre una fornicación. Él advierte una y otra vez hasta que él ya se cansa. El día de la ira de Dios, por eso habla de ira. Y siempre está ofreciendo el arrepentimiento y el perdón, que es lo que es la redención y salvación por medio de la muerte de Cristo. Como leímos recién en Lucas 24, 46 y 47, se los leo de nuevo. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Esa es parte de la predicación del Evangelio. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y el pecado qué es? La transgresión de la ley. Y el sábado está en esa ley. Si no guardamos la ley, entonces no somos pecadores. Y Cristo no ha muerto por nosotros. Así de radical es ese ejercicio mental. Sin embargo, el ser humano cuando se aleja de Dios, ¿se han dado cuenta que empieza a imitar cosas que hace Dios? Ni hablar de esto de el avance en la medicina, de que quieren clonar y que ya están clonando y están haciendo muchas otras cosas. Están jugando a ser Dios. Dios va a llegar a un punto que Él no lo va a permitir y va a intervenir. Pero el ser humano como que siempre ha querido imitar las cosas de Dios o lo que hace Dios. Y no es gran sorpresa porque tenemos un componente espiritual en nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza. No hay ningún ser en esta creación que tenga espíritu humano como nosotros. Tenemos un cerebro inteligente que se puede desarrollar y podemos crear cosas. Los animalitos no son capaces de crear lenguaje, arte, ni siquiera de reírse o de preguntarse por qué estoy aquí. Lo hemos hablado en otras ocasiones. El gran problema que surge cuando el ser humano empieza a imitar es cuando no está Dios ahí. Porque las profecías no han sido una excepción. Cuando las profecías humanas, ponemos entre comillas, profecías humanas, tienen ese carnal componente humano alejado de Dios, ¿saben lo que hace esa profecía humana? Busca una lista de sucesos que van a pasar en el futuro, lo que se llama profecía. Va a pasar esto. Eso es lo que comprendemos muchas veces como una profecía. Y las profecías humanas se enfocan en definir algo que va a suceder, un evento futuro. Sin embargo, la profecía bíblica es mucho más que una lista de eventos futuros. Es mucho más. La profecía bíblica es un análisis sobre el comportamiento y reacciones de Dios en el pasado. ¿Cómo ha reaccionado Dios frente a las profecías cumplidas? ¿Y cómo lo ha hecho? Y no solamente en el pasado, como lo está haciendo hoy,
y cómo lo va a hacer en el futuro. Dios y Jesucristo no cambian. Son siempre los mismos seres. Cambia la manera en que trabajan, pero ellos siguen siendo los mismos. La profecía bíblica nos revela el carácter de Dios. Cuando queremos conocer a una persona, muchas veces uno lee la biografía y ve las cosas que ha hecho. Ya como que lo conozco un poco. Bueno, esto es una biografía de cómo Dios ha ido trabajando con el ser humano, cómo hace Él las cosas. Las profecías humanas que vamos a escuchar cada vez más, parece, son simples imitaciones baratas de algún narcisista que se vio con la capacidad divina de escribir el futuro. Esas son las profecías humanas. Fíjense en Primera de Pedro. En Primera de Pedro. Primera de Pedro, creo que es capítulo 3. ¿Será segunda de Pedro? Versículo 19. Tengo el versículo, pero no el capítulo. No. Bueno, voy a leer el versículo 19. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El problema es que todos dicen que son inspirados. Entonces, bueno, ¿cómo ver la situación diferente aquí? El ser humano está sujeto al tiempo. No podemos parar el tiempo, ni retrocederlo, ni avanzarlo. El ser humano está sujeto al tiempo y no el tiempo al ser humano. No tenemos la capacidad. Vivimos en esa limitación. No podemos controlar el futuro. Cuando se habla de la predestinación, que ya está marcado lo que le va a suceder, hay una predestinación colectiva de un grupo, pero no individual, que le va a pasar tal o cual cosa en su vida. O si no, entonces, ¿qué pasaría con el libre albedrío? Entonces, ¿no tenemos libre albedrío? Somos seres humanos con un bello regalo de poder decidir y optar voluntariamente nuestro futuro. Nuestro futuro no está definido. Sí, un grupo que va a trabajar con Dios, restaurando todo en el milenio. A medida que el tiempo avanza, vemos que el ser humano está dejando de lado la antorcha que vimos en segunda de Pedro, una antorcha profética. La antorcha no alumbra una gran sala, alumbra un pedazo y el resto está en sombras. No vemos más allá con esa antorcha, pero el ser humano ya deja la antorcha y se compra un LED de 100 watts para iluminar todo de manera ficticia. Entonces ahí empiezan los errores. Aquí tengo unos comentarios bien simpáticos. Tengo una noticia del año 2006 de noticiacristiana.com del 25 de enero del 2006. Para la Iglesia Metodista de Bolivia, que eligió en 1978 al primer obispo Aymará, la asunción a la presidencia de la República del dirigente cocalero indígena Evo Morales no es otra cosa que el cumplimiento de una profecía. Esto lo dice la Iglesia Metodista de Bolivia. El obispo Carlos Poma, de la Iglesia Metodista, declaró: la Iglesia,
está comprometida ahora más que nunca y ha llegado el momento de restaurar y dignificar la vida humana en la construcción del gran Pachacuti, del reino de Dios. ¿Qué es Pachacuti? En quechua es un cambio radical. Pero fíjese que habla del reino de Dios, de una profecía, de un hombre que está al poder. Aquí hay unos cables que están medios cruzados, definitivamente. ¿Y qué me dicen de este otro más local? Se vale reírse de manera amable. ¿Y qué me dicen del señor Peña Nieto? Ya se rieron, ni siquiera he dicho nada. Que en plena campaña a la presidencia en Mérida, Yucatán, donde más de la mitad son mayas o mestizos mayas, el 13 de diciembre del año 2012 declaró: en el legado de la cultura milenaria de los mayas está escrito que en el 2012 viene un cambio, viene una nueva era. O sea, la profecía con política, con promesas. Ese es el mundo de hoy. Utiliza la profecía con estas mezclas un poco absurdas y extrañas. En realidad, como comentario, el calendario maya, ¿se acuerdan que el 2012 que venía el fin del mundo, y todo el calendario, etcétera? En realidad, el calendario maya no indica el final de nuestros tiempos, como se dijo mucho en este año 2012, sino que cuando no pasó nada, el año 2012, dijeron que en realidad lo que había sucedido era un cambio cósmico espiritual de conciencia global causado por la alineación de la Tierra, el Sol y el centro de la Vía Láctea. Entonces no llegó el fin del mundo, pero bueno, aquí hay una explicación de los que creen en estas profecías mayas. En eso quedó todo lo que... Nadie más habló del fin del mundo de los mayas. El calendario se acabó y ya nadie más habló de los mayas hasta ahora. Pero eso es la información que se quedó oficial. Aquí otro dato más simpático todavía. En aquel mismo año, el año 2012, que había como bastante movimiento respecto al inminente final del siglo, hubo un movimiento que comenzó como un chiste en las redes. Ya no está la página, la estuve averiguando, pero ya no está. Pero saben que terminó recaudando bastante dinero. Y fíjense el ofrecimiento. Se ofreció un viaje interestelar por $49 en caso de que el mundo llegase a su fin. Y hubo gente que estuvo comprando su ticket por $49. La promesa de este viaje fue que si el mundo se acababa el 21 de diciembre de 2012, garantizamos su supervivencia y ubicación en un nuevo planeta similar a la Tierra vía viaje espacial de primera clase en la USS Ark 2012. Y aquí viene la letra chica, que es la que más me dio risa. Si no sobrevive, le devolveremos el dinero. Esta garantía solo es válida si hay un apocalipsis en el planeta Tierra. La gente compró estos tickets. Obviamente no creo que le hayan devuelto el dinero, pero es un poco gracioso, pero sí hay gente que está en este ámbito, en este miedo. Básicamente la falta de esperanza y de fe. No olvidemos que la profecía bíblica es más que un listado de eventos que deben ocurrir en algún momento y que estamos mirando a nuestro alrededor. La profecía bíblica, y les repito lo que hablamos, es un análisis sobre el comportamiento y reacciones de Dios en el pasado, presente y futuro. Cómo Dios reacciona, cómo Dios trabaja con el ser humano, que siempre ha sido el mismo. Así Dios se revela, el carácter de Dios se revela como Él acciona. Y vemos su paciencia, su longanimidad, y también vemos cómo podemos agradarle a Dios para que no nos suceda lo que les pasó a los otros. 1 Corintios 10, para nuestra amonestación del pueblo de Israel. Además, la profecía bíblica nos prepara apropiadamente para los acontecimientos que estamos mirando y viendo y que van a ocurrir.
Fíjense en Marcos 13, acompáñenme el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13 y versículo 33. Mirad. 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí viene una parábola. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces aquí tenemos un guardia que tiene que velar, estar atento. Y 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Si supiéramos cuándo, ¿cómo desarrollaríamos fe? Si supiéramos el momento exacto. La fe se trunca, no crece, no se desarrolla. Lucas 21 como complemento. Lucas 21 y versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Pero porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Marcos 13 y Lucas 21, como lo acabamos de leer, nos revelan o nos entregan la actitud correcta frente a lo que estamos viendo y lo que va a venir, a los eventos proféticos que se están llevando a cabo y están en transición. Esta actitud apropiada respecto a la escatología, si la sacamos ahora a relucir, como lo hablamos al comienzo, no es, uno puede aprender lo que es diciendo lo que no es. Bueno, esta actitud no es entrar en pánico porque explotó un volcán, o porque hubo un terremoto, o porque un meme, que parece que los memes hoy día son la ley. Lo que dice un meme es, no, eso es lo que es lo correcto. En el campamento me di cuenta que los memes, parece ser que los estudios universitarios en pocos años más adelante van a citar bibliográficamente el meme de tal día, de tal persona. Son referencias que la gente habla de esto. Y entonces, porque alguien lo compartió y dice que tal lado pasó tal cosa y lo compartimos en WhatsApp, en Facebook, etcétera, etcétera, y estamos mirando las noticias del mundo, a ver qué pasa, a ver. Sobre todo a las personas que les encanta hacer cálculos proféticos para decir, este año sí que llega al fin del mundo. Este sí que sí. ¿Cuánta gente hay de esa? Y ahí tiene miles de seguidores, millones de seguidores, y que el magma va a explotar porque se acercó al planeta, que va a salir por todos los volcanes. Oye, yo me he visto una cantidad de charlatanería que antes no había. Velad no implica el velad bíblico que acá vimos en Lucas y Marcos 13. Velad no implica alimentar el pánico ni el morbo. Eso no es velad, estar ahí consumiendo y alimentando el pánico y el morbo. Velad, del griego agrupneo, ese es el griego agrupneo, se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, significa mantenerse despierto, atento.
tal como lo complementa y lo leímos en Lucas 21:34. Es decir, no llenarse de la relatividad que algunas veces emborracha espiritualmente hablando y nos llena la mente de comida y nos vuelve somnolientos, como se dice aquí en México. Tanto el glotón como el borracho, creo que a los dos les da una especie del mal del puerco, que se duermen. Mucha comida, mucha bebida, y el cuerpo tiene que empezar a trabajar y da sueño. Es un estado de somnolencia, producto del exceso de estas cosas que están mal enfocadas. Esto no significa tampoco estar, como algunas denominaciones cristianas lo hacen, estar en vela toda la noche, sin poder dormir, cantando, estudiando, leyendo, dando testimonios toda la noche. ¿Saben qué? ¿Alguno de ustedes no ha dormido en la noche, toda la noche? ¿Cómo está su cuerpo el otro día? Pero golpeadísimo, porque la mente no descansa y ni el cuerpo tampoco. Entonces, ¿qué manera de edificar una iglesia si nos juntamos hoy día ya? Hoy día llega Jesucristo, quedémonos toda la noche esperándolo aquí. Y la pobre gente ahí va toda la noche, llevando comida, una y otra vez, en vela. El velad bíblico esto es lo que es, cuando dice velad, es abandonar los placeres del mundo que buscan solo satisfacer la carne. Eso es velad, no preocuparse de satisfacer los placeres. Ese es el velad bíblico. El velad bíblico es abandonar las preocupaciones y el miedo de que venga tal día de improviso. Lo hemos hablado. Cuando venga Jesucristo, si estamos preparados, no nos va a llegar de noche. Vamos a estar preparados. Y no vamos a tener miedo. Vamos a decir, por fin llega Jesucristo. Y se van a despertar como ahora. El velad bíblico, y no golpeé tan fuerte, golpeé despacio. El velad bíblico es pedirle a Dios con humildad que seamos tenidos dignos de escapar. Eso es velad. Uno no puede pensar, no, ya, me salvé. Estuve en vela como 5 días este año, entonces ya, con eso ya cumplí y Jesucristo me va a venir aquí a rescatar. No podemos asumir que somos ya calificados. Velad es una constancia, una perseverancia. Y el velad bíblico es estar pendientes de la gente de la iglesia. Que nadie se meta conmigo. Yo no me meto con nadie. ¿Cuántas veces hemos pensado igual cuando vienen los problemas? Efesios 6:18. Efesios capítulo 6, 18. Efesios 6, capítulo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, agrupneo, estar atento, mantenerse despiertos, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por la gente de la iglesia. No son los santos y las estatuas que construyen, que le dicen santos, es la gente de la iglesia, que está separada por Dios con un objetivo, que es el ser parte de su familia. También los ministros velamos perseverantemente por los miembros. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 17.
Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan agrupneo, están pendientes por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a hacer un paréntesis. No es necesario que responda, pero hacemos la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció algo a su ministro? No lo digo solo por México, sino de todos los que están escuchando este mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que agradeció algo en la iglesia? Todos somos humanos y nos encanta ver los errores. Podemos hacer el 99% bien, pero el 1% malo, ahí estamos. ¿Y por qué no hiciste ese 1%? ¿No viste por mí? Esa es la iglesia. Somos humanos. Aquí tengo un poco de agua. Y miren la pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Está el vaso medio vacío o medio lleno? Pero yo no les voy a hacer esa pregunta. Voy a hacer una diferente pregunta ahora. Hace tiempo que no agradezco por el agua. Gracias por el agua. Independientemente de la cantidad de agua que tenga el vaso, podemos preguntar, bueno, ¿cuánto pesa este vaso? ¿100 gramos, 200 gramos, 500 gramos? Independientemente de la cantidad de agua que tenga este vaso y de lo que pese, ¿saben lo que realmente importa? Si vemos el tema del peso, es el tiempo que lo tenemos en nuestros brazos. Eso es lo que importa. ¿Qué me refiero con esto? Si yo tengo este vaso, o usted, quien sea, 10 segundos, no pesa. No pasa nada. Ya lo bajo. Si lo tengo 20 minutos, el brazo se empieza a cansar, se nos puede hasta dormir porque no se irriga la sangre, no llega sangre, está en alto. 60 minutos, 1 hora, 2 horas, probablemente se nos va a paralizar los músculos, el hombro, la columna, nos puede doler la cabeza, los ojos. Pero el peso del vaso no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Eso es lo que pasa cuando tenemos algo por mucho tiempo que nos afecta y hasta nos puede hacer daño. Asimismo, pasa con las quejas, con las preocupaciones, con el estrés. El único afectado es quien tiene ese vaso. Pasa el tiempo y ahí estamos, agarrados al vaso. No, tengo que arreglar esto porque tengo que arreglarse, etcétera, etcétera. Siempre habrá algo por qué quejarse. Sea el 1% o sea el 0,0001 o el 49 o el 80. Siempre va a haber algo. Pero también siempre habrá algo de lo que podemos agradecer. También siempre va a haber algo. Entre medio de la tormenta, siempre va a haber algo que podemos agradecer. Entonces, al igual que un vaso de agua y el tiempo que lo sostenemos en lo alto, la profecía bíblica no es para aferrarnos con miedo y llenarnos de preocupaciones por lo que va a suceder o no, sino al contrario. ¿Saben cuál es el elemento más importante de la profecía? La esperanza y la fe que tenemos cuando ya vimos que se han cumplido muchas cosas y que se van a cumplir otras más. Estudiar profecía es un tema fascinante y muy bonito, de que debe fortalecer nuestras creencias
y debe ayudar a comprender nuestros pasados, nuestro presente y también el futuro. No es para causarnos más preocupaciones. ¿Alguien quiere tener más preocupaciones de las que ya tenemos? El mundo no es fácil. Todos tenemos nuestras propias preocupaciones. No queremos sostener un vaso de agua por 5 horas. No es el objetivo de la profecía bíblica de estar en esa actitud, que hay mucha gente. ¿Y saben por qué? Porque les falta fe. Tan sencillo como eso. Si alguien está desesperado, entonces busca a tal perico que dijo tal cosa. No, eso sí va a suceder. No cumplió. Vamos al otro. Y así andan, buscando dónde sostenerse en el camino del cristiano. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Después de Timoteo, Tito. Entrenados por Pablo. Tito capítulo 2 y versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo tenemos que vivir el presente siglo malo, que no es bueno? Sobria, justa y piadosamente. No ruidosamente, no inmaduramente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No es un pueblo judío, es el ser humano que se está preparando en el milenio. Esta es la actitud correcta para entender la profecía, para estudiarla, para hablar de ella. Una actitud sobria, justa y piadosa, lo que implica ser agradecido, velando y orando en todo momento con humildad de que seamos convertidos o resucitados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos tenidos dignos de escapar, si somos testigos oculares de todas las grandes cosas que vendrán sobre la prueba final del mundo entero. Para que estemos de pie frente a la profecía. Ese es el título del mensaje. De pie frente a la profecía. Con esa actitud correcta. No temblando, dudando y especulando. Aunque fuera muy sabroso especular, esa no es la actitud. No nos basamos, nuestra fe no se basa en especulaciones, porque así se van cuando no se cumplen. Estudien cuántos errores han habido en la gente que predice el fin del mundo. Como reflexión final sobre el tema de la profecía, como apéndice podríamos decir, cuando uno se mete en la profecía, estudia y empieza a ver empieza a fascinarse cómo Dios ha hecho las cosas y cómo se han encajado por medio de la historia universal de gente que ni era ni judía, ni mucho menos cristiana. Puede ser que provoque el efecto contrario. Y eso también es una actitud reprobada. Es decir, el espíritu laodiceano, de la Odisea, la última era de la iglesia. ¿Por qué? Porque el espíritu laodiceano, lo pueden leer en Apocalipsis 3, dice que ya tiene todo. Tiene comida, tiene bebida, tiene ministro, tiene iglesia, tiene entendimiento, tiene profecía. Entonces que venga Cristo, ya estoy listo. Esa es una actitud de laodiceano, como que ya no le falta nada. Y hay gente que tiene esa actitud.
Hay iglesias que tienen esa actitud. Amós 5. Alcanzo a ir a Amós para leer algo del Antiguo Testamento. Amós, capítulo 5 y versículo 18. Amós, capítulo 5, versículo 18. Hablando de los tiempos del fin. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Eterno? Será de tinieblas y no de luz. Versículo 19. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Eterno tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Podemos estar en ese espíritu de, ya estamos súper bien, que venga el día del Señor. Aquí también hay gente que toma esto para decir, ¿viste? Las solemnidades no hay que guardarlas. Aquí en el Antiguo Testamento dice que Dios no las acepta, pero no dice que no hay que hacerlas. Él está hablando de la actitud al hacerlas, que fueron reprobadas por Dios. Es muy diferente y no hay que sacar de contexto el texto que estamos leyendo. Aquí Dios pide una actitud correcta. Como conclusión, final. Una de las profecías, entre comillas, más famosas del médico y astrólogo francés Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, fue para sus seguidores la siguiente. Y le voy a leer una profecía que ellos dicen que se cumplió y qué sé yo. Dice lo siguiente: el león joven vencerá al viejo en el campo de batalla en un único combate. Él brotará sus ojos en una caja de oro, 2 flotas en una. Luego él morirá una cruel muerte. Son 4 versos y muchas profecías, muchas cosas. Al contrario de lo que piensan los nostradamistas, los seguidores de Nostradamus, esta profecía no habla de la muerte del rey francés Henry II. Dicen que se aplica a la muerte de Henry II. Porque Henry II no murió en batalla, no tenía ninguna caja de oro y sus ojos no fueron dañados. Esa es la que ellos dicen que es la más exacta. El efecto Nostradamus, de hecho estuve buscando que para este año se dicen muchas cosas de Nostradamus también, 2018. El efecto Nostradamus, le puse este nombre, intenta, y así como cualquier otro sistema profético humano, intenta encajar algún suceso histórico con sus cientos de flechas lanzadas al aire. Claro, si lanzamos muchas flechas, alguna va a dar en el blanco. A ver, ¿cuál? Obviamente, una va a coincidir con algo de lo que va a pasar después. Y fíjense que los enunciados de este señor Michel de Notre Dame son tan ambiguos y poco claros como que el que acabamos de leer, y fueron escritos en un francés bastante arcaico de la época, en 1500 y tanto. Entonces la interpretación al español hasta eso está bastante ambiguo. Para mí, esto es tan absurdo como cuando la gente con mucha fe toma un diario y se va al horóscopo. Un amigo está cerca de ti, debes cuidarlo. Por favor, ¿quién no tiene un amigo descuidado? Lancemos flechas, a ver dónde cae. Eso es el horóscopo y la gente tiene fe en eso.
El color de tu día es el, y ahí van. El número de la lotería es, y ahí van. Y ahí la gente no acaba de intentar ver su futuro por una charlatanería. Cuando vimos, les describí que hace 20 años atrás, el número 1 de las búsquedas en Internet era Nostradamus. Es interesante que vuelve a repetirse una y otra vez el mismo efecto. También lo que Google registra es la palabra Nostradamus, pero fíjese que la gente no sabía cómo escribirlo, entonces escribían cualquier cosa, como Nostradamus. Dice Google que fue la palabra peor escrita, buscada ese año. La gente no buscaba y no busca profecías de Nostradamus, como lo hemos mencionado. Buscaba y sigue buscando una fe que es inherente en el ser humano. Todos los seres humanos creemos en algo. Por eso hay tantas religiones, hay tanta mística. Hasta en uno mismo la gente más narcisa y puede salir adelante. Hay fe, hay un condimento, hay un elemento de fe en nuestro que es inherente. Y dicha fe, la verdadera fe en nuestro Creador, solamente se puede encontrar en la palabra de Dios. Para estudiar la profecía bíblica hay que tener la actitud correcta, como lo leímos en Tito. Vivir el siglo sobria, justa y piadosamente. Así vamos a poder estar de pie frente a la profecía. Y si Dios lo permite, de pie frente al Hijo del Hombre cuando se manifieste. Isaías 46, ya vamos terminando. Isaías 46. Versículo 9. Isaías 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Predestinación. Dios lo va a hacer. Tiene un plan predestinado. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Las profecías de la Biblia no son ambiguas. Compruébelas. Estúdielas. En esta época, estudiemos más la profecía. Hay folletos del Apocalipsis, cómo entender la profecía bíblica. Hay mucho que poder estudiar. No solo leer y entender la profecía es una bendición. ¿Saben qué más? Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué dice ahora? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No hay tiempo que perder. Si leemos, si entendemos lo que son las fiestas santas y que debemos guardarlas, sea lunes, o sea miércoles, o sea un sábado, no hay tiempo que perder. Apocalipsis 22, y ahora sí terminamos. Apocalipsis 22. Y versículo 20. Terminando la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la Escritura. ¿Lo ha leído al final del libro?
Preparémonos para estas venideras fiestas santas de Dios. Pongámonos de pie, sobria, justa y piadosamente, frente a trompetas, frente a expiación, frente a tabernáculos y octavo día. Pongámonos de pie, sobria, justa y piadosamente, frente a la profecía. Buenas tardes a todos.